La principal revelación que hace el periódico sueco Expressen sobre la primera dama Verónica Alcocer no es que esté viviendo en Estocolmo, que está radicada fuera de Colombia hace meses o que su relación con el presidente Petro es cosa del pasado. La revelación es la vida de lujos y la relación con millonarios de ese país. El medio internacional comienza relevando y mostrando fotografías que confirman que ella volvió a Estocolmo, primero a un hotel, luego a vivir a un apartamento en el centro de la ciudad, en el que asiste a restaurantes en sectores de lujo y a fiestas privadas. Dice este medio que la han visto bailando, entre otros lugares, en Nopes, que es un club privado fundado por el conde Carl Adam, amigo del rey. Acompañando sus revelaciones de fotografías, la todavía esposa del presidente Petro se codea con destacados millonarios suecos, pero también con figuras de la política de ese país. Destaca la publicación a Jonathan Rex, que es del partido folclorista, ni que dicen en ese país, es el que ha metido en esos clubes y en ese lujo a la primera dama Verónica Alcocer. Toda esta historia que reabrió el debate en el país sobre el rol de la primera dama, los viajes y el poder que tiene la figura en el gobierno. ¿Qué vínculos mantiene hoy Verónica Alcocer con la Casa de Nariño? ¿Qué gestiones realizó en estos años? ¿Qué tan activa estuvo en el poder? La última aparición junto al presidente Petro es de noviembre del año 2024, en un evento de apoyo a víctimas de violencia sexual. Antes de eso, solo habían estado juntos en el viaje de julio de 2024 para la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. La representación de Colombia en la cabeza de la señora Alcocer también parece ser un asunto del pasado, de 2022 y 2023, años en los que oficialmente representando a Colombia estuvo en Londres en el funeral de la reina Isabel, en Tokio en el funeral del primer ministro, en el Vaticano en los encuentros con el Papa, en Nueva York reunida con la primera dama o incluso en las giras que se hicieron en Italia. La última vez que como representante de Colombia fue al exterior, viajó al Vaticano en abril de 2025 al funeral del Papa Francisco. A defender a la primera dama sale el presidente Gustavo Petro. Dice que él sabe que no ha recibido plata del erario para esa vida que se da precisamente en Estocolmo. Entonces, presidente, aquí falta una respuesta. Si no es del erario, ¿de qué vive la señora Alcocer para pagar los lujos en Estocolmo? Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Dos decisiones adoptadas en los últimos días ponen a prueba la coherencia política del gobierno del presidente Gustavo Petro frente a las ideas y los compromisos que defendía el actual jefe de Estado cuando era el principal líder de la oposición y como candidato a la presidencia de la República. La primera decisión, que ha producido una enorme controversia, es la reactivación de los bombardeos contra campamentos de grupos criminales, algo que se había paralizado en la práctica desde el 7 de agosto de 2022, es decir, desde la posesión del presidente Petro. Aunque se tiene conocimiento de que la reanudación de los bombardeos fue autorizada desde mediados del año pasado, el giro que produjo mayor polémica se dio en agosto de este año, cuando comenzó una serie de al menos 4 bombardeos contra campamentos de Iván Mordisco, en los que murieron al menos 15 menores de edad. En 2019, la bandera política del petrismo para precipitar la renuncia del entonces ministro de Defensa Guillermo Botero durante el gobierno de Iván Duque fue una feroz crítica a los bombardeos contra las disidencias, argumentando que habían ocultado que dentro de los abatidos había menores de edad. Curiosamente, muchos de los que hace 6 años fueron tan incisivos, hoy guardan silencio o mantienen posturas prudentes cuando quien ejecuta las mismas prácticas es el gobierno del presidente Petro. A propósito, vale la pena preguntarle al presidente, al ministro de Defensa y a Medicina Legal, ¿por qué no le informaron oportunamente al país sobre la muerte de 3 menores de edad en el bombardeo producido el 24 de agosto en el retorno a Guaviare, ni sobre la muerte de 4 menores de edad el pasado 1 de octubre en Puerto Santander, Amazonas? Hechos que apenas se conocieron en las últimas horas gracias a la denuncia de la defensora del pueblo Iris Marín y de la representante de la Cámara, Catherine Miranda. La otra controversia tiene que ver con lo que se conoció este fin de semana, la compra de 17 aviones de combate Gripen fabricados por la multinacional sueca Saab por un valor cercano a los $4.000 millones. Aunque el presidente Petro celebró la compra diciendo lo prometí y lo cumplí, no es coherente lo que hoy dice con su postura como senador y jefe de la oposición. Decía Gustavo Petro sobre la compra de aviones de combate en marzo del 2021.
La compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad de un gobernante. No entiendo un país que pueda aplaudir que no se usen los recursos para salvar la vida y en cambio sí en instrumentos para bombardear niños. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:35 de la mañana y justamente coincide con esas revelaciones de la vida de lujo la otra polémica sobre la contradicción política del presidente Gustavo Petro. Es por los aviones de guerra, los 17 aviones Gripen que Colombia finalmente le compró a Suecia para reemplazar los veteranos aviones Kafir. Un multimillonario contrato que se cerró en 16.5 billones de pesos y por el que Colombia pagará el próximo año 100.000 millones de pesos. Un contrato lleno de polémicas por los sobrecostos, de suspicacias y de críticas, especialmente al presidente Gustavo Petro, que siendo senador criticaba ácidamente al mandatario de turno, a Iván Duque, por renovar la flotilla o por intentar renovar la flotilla de aviones en un valor que hoy se representa mucho menor al que lo está haciendo el gobierno del presidente Petro, porque en ese momento se estaba hablando de 24 aviones que pensaban comprar en 14 billones de pesos. En el 2021, el Petro senador decía que la compra de aviones en medio de una crisis como la que vivimos es el máximo grado de irresponsabilidad y que su gobierno se centraría en los recursos para la reforma agraria, para el hambre cero, para la educación superior, el bienestar de las madres de cabeza de hogar y los jóvenes del país, y le adicionó que ni un solo peso de la reforma tributaria se destinaría a la inversión para comprar aviones de combates. Hoy la realidad es diferente. El punto del presidente Gustavo Petro es la defensa de esta compra, que es la más importante y la más alta del siglo, la más cara del siglo, que representa por otro lado también un costo adicional en las relaciones con Estados Unidos, que ha sido históricamente un socio comercial para Colombia y que aspiraba a que le compraran esos aviones. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:37 a.m. Expectativa por el dato de crecimiento en el tercer trimestre y expectativa también por la negociación del salario mínimo, un pulso que empieza en Colombia ya en los próximos días, o más exactamente el 1 de diciembre, con la instalación de las mesas en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde participan gobierno, sindicatos y empresarios. No obstante, ya hay desacuerdo entre ellos, ya hay división entre algunos, como los comerciantes, que no estarán presentes este año ante lo que ven como una cifra cantada de antemano por el gobierno, con el presidente Petro hablando de un ajuste del 11% y en donde los cálculos políticos podrían primar sobre los cálculos técnicos mucho más de cara a un año electoral. Un salario mínimo que, por el contrario, marcha a un ritmo muy distinto en otros países de América Latina, como Brasil, por ejemplo, con un aumento para el próximo año del 7.4%, de acuerdo con el presupuesto anual que presentó en agosto al Congreso, y tras la mordaza que se autoimpuso el gobierno del propio presidente Ignacio Lula da Silva, que el año pasado sancionó una ley para limitar el aumento del salario mínimo y ponerle un techo del 2.5% por encima de la inflación y hasta el año 2030, precisamente por las enormes implicaciones que tiene sobre el costo de vida y sobre una gran cantidad de productos y servicios que se ajustan con el salario mínimo que ganan en Brasil unas 60 millones de personas, mientras que en Colombia son 3,5 millones de colombianos los que ganan ese salario mínimo y unos 10 millones que son informales, es decir, 3 veces más que ganan por debajo de esa cifra y que son los principales paganinis de la escalada de aumentos que trae ese aumento en el costo de vida. Y de ahí lo importante de llegar a un equilibrio y a un punto exacto que no mate y que no sea terrible sobre esos 10 millones de colombianos que ganan menos del mínimo, una cifra que según FEDesarrollo debería estar en torno al 6 o al 7%, ajuste que estaría por encima de la inflación, que va a terminar este año alrededor del 5.1% según las proyecciones del propio Banco de la República, que estima además una reducción gradual en el costo de vida del año entrante que llegaría al 3.6% en diciembre del próximo año, pero aumento y equilibrio del 6 o 7% que no mataría tampoco al resto de colombianos, que serviría para mantener el poder adquisitivo, ayudarle a esos 3 millones que se ganan el salario mínimo, pero sin los efectos nocivos sobre la cascada de aumentos que necesariamente se vienen tras un aumento de este tipo.